formación hay ciertas cosas que sigue manifestando, hay cierto comportamiento, hay ciertas actitudes que sigue manifestando, no porque no sea un hijo de Dios, sino por causa del proceso de formación en Cristo en él. Y 3, hay aquellos hijos de Dios que ya tenemos tiempo, que ya hemos sido expuestos continuamente a esta hermosa formación que es Cristo en nosotros, pero, diga conmigo, pero que no hemos dejado que el gobierno, el señorío de Cristo reine en nuestros corazones. Hoy en día, el ser humano vive bajo 2 influencias. La influencia del sistema llamado mundo y la influencia del Espíritu de Dios que quiere gobernar nuestras vidas. Son las únicas 2 influencias. Y cuando hablamos de la influencia del sistema de este mundo o de el engañador Satanás, cuando utilizamos la palabra Satanás en este punto no estamos hablando sobre algo demoníaco, sino la palabra Satanás significa engañador. Y nos damos cuenta que a través de las ideologías y de las corrientes que este mundo desarrolla, han venido engañando a mucha gente tocante a lo que Dios desea para ellos. Por eso es, repito, de suma importancia que nosotros podamos entender el título, ¿quién gobierna a quién? Y hemos puesto como base a través de estos domingos el texto de Romanos 6:16. Si lo quiero leer, aunque posiblemente usted ya se lo sepa o la gente que nos está por ahí viendo, la cual le damos la bienvenida. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como a esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? También hemos leído Gálatas 5:17, donde Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Cabe mencionar que lo que Pablo nos está expresando y explicando aquí o diciendo aquí no tiene nada que ver con 2 naturalezas. En la vida del creyente no existen 2 naturalezas. O tenemos la naturaleza de Adán o tenemos la naturaleza de Cristo. No podemos decir que tenemos 2 naturalezas porque entonces la obra de Cristo estuviera incompleta. Y la Escritura nos dice que la obra de Cristo fue perfecta. Entonces, lo que Pablo nos dice aquí, que el deseo de la carne es contra el espíritu, está hablando acerca de todas aquellas improntas, de todas aquellas costumbres, de todos aquellos hábitos que están impregnados en nuestro cuerpo por vivir anteriormente con una naturaleza de pecado. Pero no está hablando aquí de 2 naturalezas. Entonces, nosotros hemos podido comprobar y hemos venido hablando de esto. Desde que el hombre cayó, desobedeció en el huerto del Edén, se creó un vacío en su interior para que alguien lo gobernara. Y todos sabemos que a través de la Escritura, sus sentidos sensoriales fueron despertados cuando ellos probaron del fruto del árbol que Dios dijo que no probaran. Entonces, hoy en día, usted no me dejará mentir porque de ahí venimos todos nosotros. Hoy en día podemos nosotros ratificar que efectivamente el mundo ha influenciado mucho en la vida del ser humano, tanto creyente como no creyente. Esa es la razón por la cual debemos de preguntarnos, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Quién? Porque vuelvo a repetir algo que es importantísimo. Cuando hablamos de un creyente recién nacido, repito, no como una palabra permisiva, pero hay ciertas cosas que es válido que haga. ¿Por qué razón? Porque va empezando, porque no hay un desarrollo, porque ciertamente es hijo, pero como hijo tiene que dejar la niñez
para pasar a ser un hijo con entendimiento, donde ese entendimiento le permita no someterse a algo que es contrario a la voluntad de Dios, porque si no, seguirá siendo esclavo de aquello a lo cual no ha renunciado. Esa es la razón, familia, que estamos aquí presentes y la que están ahí conectadas. Esa es la razón por la cual dos cosas muy diferentes son las siguientes. Una cosa es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Bueno, todos aquellos que de alguna manera hemos aceptado el sacrificio, el señorío de Cristo, la obra redentora de Cristo por la humanidad, y hemos creído en esa obra salvífica que el Padre hizo a través del Hijo para el ser humano, todos los que hemos creído hemos sido puestos en Cristo. La Biblia dice que hemos sido trasladados de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, de la enemistad con Dios, hemos sido trasladados a su reino, donde hemos sido llamados a ser partícipes de todas las riquezas que hay en el reino que el Padre nos ha ofrecido a través del Hijo. Salvación, redención, justificación, bendiciones, posición, identidad, su espíritu. O sea, es grande, como le hemos dicho, la lista de bendiciones que Dios nos ha dado a sus hijos por estar en Cristo. Pero otra cosa es donde muchos de nosotros fallamos, y es permanecer en Cristo. El estar en Cristo es una obra por gracia, pero permanecer en Cristo conlleva renunciar nosotros a todo lo que el sistema implementó en nuestra antigua manera de vivir en nosotros, para que nosotros podamos vivir como Dios desea que vivamos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14, que aquellos que ahora hemos entendido la gracia, aquellos que ahora hemos entendido lo que el Padre hizo a través de Cristo por la humanidad, dice Pablo, porque el pecado ya no puede ahora enseñorearse de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, ningún hombre podía cumplirla. Bajo la ley, ningún hombre podía llevar a cabo lo que la ley decía. Por eso, bajo la ley, todos pecábamos, porque ningún hombre tenía la facultad, la autoridad, la vida que podía cumplir la ley. Pero ahora en Cristo, al estar bajo la gracia que es Cristo en nosotros, podemos cumplir la ley. Por lo tanto, ya no vivimos en una condenación, porque ahora es Cristo quien cumple la ley a través de nosotros. ¿Qué es lo que ocupamos entonces? Someternos, diga conmigo, someternos a su gobierno, para que sea su espíritu quien gobierne nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, por el tiempo, quiero hacer una pequeña comparación para que usted vea, porque esto es importante, que siempre lo tengamos en cuenta, no testificando de dónde Dios nos sacó, sino como testimonio de dónde Dios nos posicionó. ¿Sí? A Dios no le interesa que contemos de dónde Dios nos sacó y quiénes éramos antes, y si éramos matones, si éramos drogadictos o alcohólicos. A Dios eso no le interesa, porque eso es basura, eso es parte de lo que vivíamos sin Cristo. Pero la Biblia dice lo que ahora somos en Cristo. Entonces, el poder de nuestra salvación, lo glorioso de nuestra salvación, no es de dónde Dios nos sacó, sino el poder de la salvación es reconocer dónde Dios nos ha posicionado. Eso es lo poderoso, que siendo una piltrafa, que siendo un gusano, Dios ha hecho en Cristo una hermosa metamorfosis, donde de ser una escoria llegué a ser un hijo de Dios. De ser un pecador llegué a ser un hijo engendrado por Él. Eso es lo poderoso. Por eso, repito, es importante entender esto. El ser humano, familia, sin Cristo
es gobernado por la ley del pecado. Eso de entrada. El ser humano sin Cristo es gobernado por la ley del pecado. Pablo dice en el libro de Romanos 7:23, dice lo siguiente, la ley que habita ahora en mis miembros me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Pero cuando Pablo habla aquí en Romanos 7:23 acerca de la ley del pecado, aquí la ley, familia, no significa mandamientos. La ley del pecado no significa mandamientos, sino que significa un principio operativo. Significa un poder que nos gobierna. En otras palabras, parafraseándolo, la ley que me gobierna, el principio que opera en mí, un poder gubernamental, es lo que me hace no hacer la voluntad de Dios. Ahora, le hago a usted una pregunta porque usted es inteligente. ¿Esa ley opera en nosotros como hijos de Dios? O sea, ojo, esta ley opera en nosotros como hijos de Dios. La respuesta, y a lo mejor la gente que está conectada por ahí puede diferir con su servidor y no hay ningún problema, como a lo mejor usted también. Pero esa ley ya no opera en nosotros. Y aquí entra una tremenda responsabilidad para los creyentes que ahorita lo vamos a ver. Esa ley ya no opera en nosotros. ¿Qué es lo que opera en nosotros? Operan los hábitos. ¿Sí? Opera la costumbre, la cultura, opera los modismos, opera las mañas que el viejo hombre practicaba, pero la ley no. En otras palabras, el poder que nos gobernaba en Cristo fue deshecho. No puede coexistir en nosotros la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? El ser humano natural, mire nada más, el ser humano natural, de acuerdo a Efesios 2:3, el ser humano natural, ¿qué es el ser humano natural? Aquella persona que vive sin Cristo. El ser humano natural está gobernado por sus deseos deformados. Lo que era bueno, José, se deformó en ellos. ¿Qué era bueno para Adán en el Edén antes de que se deformara? Para Adán era bueno obedecer a Dios. Para Adán era bueno depender de Dios. Para Adán era bueno conformarse y estar pleno y satisfecho como Dios lo había hecho. Eso era bueno para Adán. Pero cuando probaron de ese fruto, lo bueno se deformó. Porque la Escritura dice que una de las cosas que la serpiente le dijo a Eva fue lo siguiente: Dios sabe que el día que tú pruebes de este fruto, ciertamente serás como Dios. Allí, ¿qué pasó? Se deformó lo que Dios había dicho. Entonces, el hombre humano es gobernado por sus deseos deformados y distorsionados, como dice Pablo, repito, en Efesios 2:3. No solamente vive con esos deseos deformados, sino que también camina según la corriente de este mundo. O sea, imagínense dos cosas pesadas para el ser humano se juntan. Vive con una mentalidad deformada, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, y no solamente vive con esa mentalidad distorsionada, sino que también es influenciado por la corriente de este mundo. Pablo lo menciona en Efesios 2:2, donde dice que tú y yo en otros tiempos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Éramos, esa es una palabra clave, éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Hasta aquí creo que vamos bien tocante a entender, no a justificar, a entender el comportamiento de una persona que no está en Cristo. Repito, una persona que no está en Cristo no tiene poder en su voluntad. Una persona que no está en Cristo no tiene el poder para vencer sobre las tentaciones que el mundo y que los apetitos de nuestra carne quieren ser saciados. No tiene voluntad, no tiene fuerza. El alma es gobernada por quien ejerza autoridad sobre ella. Por eso leíamos algo importantísimo, lo que Pablo menciona en Gálatas 5, que dijimos, los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Quiero usted que es inteligente, o a la gente que nos está viendo, si quiere comentar por ahí, pero ¿qué nos, si usted tiene experiencia y quiere, que acabo no lo están viendo, qué nos dice la carne? Dígame, ¿qué habla nuestra vida la carne? ¿Qué trae a nuestra mente? ¿Qué trae a nuestros recuerdos la carne? Lo que está aquí tatuado en nuestra carne, en estas manos, en estos pies, en los miembros, ¿qué genera en nosotros? Si le damos volantina, como dicen por allí, olvídese, la carne nos traslada. No es el diablo, ni es la naturaleza de pecado. Es lo que quedó impregnado en nuestro cuerpo. Sí, en nuestro cuerpo. No voy a ser comercial y no estoy diciéndolo por nadie, pero ¿qué sentimos en la gargantita cuando nos echamos un traguito de Coca-Cola bien fría? ¿Qué sentimos? Así no hasta... quema y a gusto. ¿Qué siente nuestro paladar cuando usted se va a los poblanitos y se avienta unos taquitos de asada? ¿Qué siente nuestro cuerpo? Porque esto no es el alma. Dile a la persona que está a tu lado, esto no es el alma. Esto es los miembros que conforman mi cuerpo. El gusto. ¿Qué siente nuestro cuerpo cuando hay algo dentro de nosotros que generó una molestia y lo que sintió dentro de nosotros te lleva a darle un moquetazo a tu prójimo y lo dejaste ahí todo desconchinflado de la cara? ¿Qué siente? Siente como que, traigo power todavía. O sea, no podemos negar que este cuerpo se goza cuando creo que es lo mismo, valga la redundancia, se deleita con lo que hace. Se deleita. Genera un pavorrealismo. Nueva palabra. Sí, o sea, nos sentimos, pero eso no es el espíritu. Eso es la carne. Ni el alma es la carne. Es la carne. Entonces, una persona sin Cristo vive por la fuerza de su alma caída. Y el alma caída necesita ser restaurada. El alma caída sabe que tiene un vacío, por eso se somete voluntariamente a cualquier cosa que genere una satisfacción o que supla o llene un vacío que hay en el alma. El alma es gobernada por sus emociones, por su razonamiento, por su voluntad marcada por la independencia hacia Dios. El hombre que vive una vida independiente de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Usted cree que una persona que vive independiente de Dios va a hacer la voluntad de Dios? No, la misma palabra lo dice, está independiente, no hay comunión entre ellos.
Es una persona libre y soberana. Hace su soberana voluntad. Y somos testigos, porque de ahí papá nos sacó. Somos testigos que un hombre sin Cristo hace la voluntad que a él le parezca bien, pero hemos comprobado que lo que hicimos no trajo los resultados que queríamos. Muchos destruimos la vida, muchos hicimos daño, muchos destruimos familias, muchos destruimos matrimonios, muchos, ¿por qué? Porque no tenían solución, no, porque yo era sometido a una reacción que no era conforme al diseño o conforme a la vida del Espíritu, sino conforme a mi carne, a mis emociones. Repito, ¿el mundo vive así y lo juzgamos? No, tratamos de entenderlo, porque ahora nosotros vivimos una realidad diferente. Y ojo, entenderlo no es solaparlo. Entenderlo es desarrollar misericordia y entender el por qué reaccionan así. Pero ese por qué tiene respuestas. Y esas respuestas son las que ellos necesitan para que también transformen su manera de vivir como lo hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces, el gobierno del mundo o el gobierno de la ley del pecado que está en sus miembros se manifiesta en una persona inconversa de las en estas diferentes manifestaciones. Número 1, justifican sus decisiones por medio de sus emociones. Una persona sin Cristo siempre va a justificar sus decisiones y acciones por medio de sus emociones. Le decía a José antes de empezar que siempre he practicado por ahí el béisbol y sin saber que lo iba a comentar hoy, le decía que en uno de los equipos donde jugaba, los compañeros siempre llevaban 24 y se juntaban hasta 48 y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y siempre había un compañero que pues sabe que soy pastor y siempre me traía una soda o un Gatorade o una botella de agua, ¿no? Él sabía que yo no participaba de eso. Y yo le decía, oye, fulano, ¿qué onda con esto? No, o sea, hay que estar preparados, Zavala, por si ganamos, pues bueno, respetaba, ¿no? Y lamentablemente perdíamos. Y yo decía, chin, se les va a quedar por ahí la bebida, ¿no? Perdíamos y cuando hacíamos el meeting, la reunión ahí en el dugout, y pues ni modo, perdimos esto y lo otro, el pitcher se disculpaba por la situación que hayamos perdido. Y cuando menos pensaba yo oía, y yo le decía, no voy a decir su nombre porque a lo mejor nos está viendo, oye, fulano, ¿qué onda? Pues si perdimos, Zavala, hay que, pues perdimos, estamos tristes, perdimos, hay que lavar las penas con algo y tracas. Pues yo ahí, jóvenes, vámonos. Al siguiente semana, igual. Yo le decía, oye, ¿qué onda, fulano? No, Zavala, por si ganamos. No, le digo, por si ganan o pierden, de todos modos es lo mismo. ¿Sí? Siempre el ser humano sin Cristo trata de justificar sus acciones. Porque las emociones del ser humano sin Cristo siempre lo llevan a ser la víctima. Nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito, dice la canción, ¿verdad? O sea, si porque me dejaron, si porque me dijeron que sí, porque me dijeron que sí. O sea, siempre el ser humano trata de justificar lo que su carne le genera placer. ¿Por qué lo hiciste? Pues por esto y esto y esto. O sea, ¿por qué lo hiciste? Tú agarras a un ratero y le dices, ¿por qué robas? Pues porque tengo necesidad. Bueno, pero la forma de solucionar su necesidad no es robando. ¿Me explico? Pero se justifica. No solamente justifica sus decisiones por sus emociones, sino que
sino que vive también, su identidad está fuera del diseño de Dios. Su identidad. Él se identifica con lo que hace. Y esto lo vemos muy a menudo. ¿Qué hace la gente de afuera? La gente de afuera, tú le preguntas, ¿por qué haces esto? No lo hagas, está mal. Y la mayoría de ellos te dicen, toda la gente lo hace. Si toda la gente lo hace, pues quiere decir que está bien. Todos lo hacen. Le preguntas a abogados, le preguntas a arquitectos, le preguntas a ingenieros, le preguntas a cualquier profesionista que viven en un ambiente donde se manejan niveles de corrupción muy altos y tienes que ceder, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Y el hecho de que todos lo hagan no significa que es lo correcto. Siempre tiene que haber alguien que haga lo correcto. Y aunque el hacer lo correcto te cierra puertas, aunque el hacer lo correcto te discriminan, te hacen a un lado, a final de cuentas, la verdad siempre nos sacará adelante. Jesús dijo por allá en el libro de Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Recordar esto, separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que el hombre construye fuera de Cristo, la mala noticia, ¿sabe cuál es? Que tarde que temprano va a caer. Todo lo que el hombre hace fuera de Cristo, tarde que temprano va a caer. ¿Sí? Entonces, el ser humano vive una vida sin identidad, o sea, hace lo que todos hacen. Y por el tiempo Jesús dijo, hey, miren esto, ancho, ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van ahí. Muchos. Y lo digo esto, y perdón por el tema, pero es una realidad que estamos viendo en el día actual. ¿Cuántos hoy en día se divorcian nomás porque ya no están a gusto? Ya les gustó otra hombre, otra mujer. Y tiran por el borde de la ventana o por la ventana lo que por años construyeron. Todos lo hacen. Es la moda. Entonces, el ser humano sin Cristo se identifica fácilmente con lo que el mundo hace. El que no tranza no avanza. El que no soborna no avanza. El que no controla no avanza. El que no manipula no avanza. Eso es lo que el mundo hace, pastor. No, a mí no me importa quién lo haga. Yo soy un hijo de Dios y fui llamado a no hacer lo que el mundo hace, porque si yo hago lo que el mundo hace, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, voy rápidamente. ¿Qué otra cosa gobierna al ser humano sin Cristo? El miedo, el orgullo, la culpa, el rechazo, las acciones que te confrontan en tomar decisiones. Tengo miedo de decirle a mi compadre que ya no pisteo, porque ya no me va a invitar, ya no me va a hablar. Cuando ocupe algo de él, ya no me va a hacer el paro, porque ya no estoy llevando el mismo ritmo de vida que ellos hacen. Perdón, familia que nos está viendo y los que estamos aquí. ¿Y qué importa si tu compadre ya no te hace el paro? Tenemos a un Dios que está con nosotros, está en nosotros y que nunca, dicen los jóvenes, nos va a dejar abajo. Siempre estará ahí para ayudarnos, cual sea que sea nuestra condición y situación. Pero el mundo piensa en lo que van a perder. Oh, es que si soy recto, si soy íntegro, pues me va a costar más el trabajo. No se trata de conformarnos a lo que el mundo hace.
Se trata de formarse Cristo en nosotros para hacer lo que Cristo hace. Nuestra dependencia como hijos de Dios no depende de lo que el mundo nos ofrece, sino que nuestra vida depende de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y nos ha dado gracia, nos ha dado talento, nos ha dado habilidad, nos ha dado poder, nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Nos ha dado esa gracia para tener conversaciones con gente importante y que se nos abran puertas. Nos ha dado identidad para estar y ocupar posiciones de influencia, de autoridad, donde Dios a través de esos puestos puede suplir nuestras necesidades. ¿Sí? Pero nos hemos conformado. El gobierno del hombre sin Cristo es una mezcla entre el sistema del mundo, la carne y la influencia del estado espiritual. Repito, el gobierno del hombre sin Cristo es una mezcla entre el sistema del mundo, la carne y la influencia del mundo espiritual. No el gobierno, la influencia. La influencia. Rapidito, para ir terminando. El creyente ahora en Cristo tiene una posibilidad, y me encantó esa palabra del libro que estaba leyendo y saqué esta palabra. Me gustó este texto. El creyente tiene una posibilidad, lo que decía Javier ahorita que hice la pregunta. El creyente tiene la posibilidad de ser gobernado por el Espíritu, pero no siempre le permite. O sea que aquí nos descubre la palabra. Aquí nos lleva a confrontarnos con la realidad. Ya miramos algunas características del hombre que vive sin Cristo, pero ahora el que está en Cristo, este texto, esta frase nos descubre, el creyente tiene la posibilidad de ser gobernado por el Espíritu, pero no siempre le permite. O sea que, José, yo tengo la bendición, la oportunidad de que todos los días sea el Espíritu quien me guíe. Y si todos los días aprovecho esa oportunidad que tengo, que el Espíritu Santo me guíe, quiere decir que mi vida va siempre a sentirse plena, contenta y satisfecha. Cual sea que sea el resultado, porque no siempre los resultados son buenos. Y cuando los resultados son malos, no significa que Dios me dejó, no significa que no estoy haciendo su voluntad. Hay resultados malos por consecuencia de operar en un mundo caído. Yo puedo ser una persona honesta e invertir en un negocio con una persona que no está en Cristo. Y eso puede que resultados sean buenos o que resultados sean malos, pero no significa que no estoy en Cristo, no significa que no tengo al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. El resultado no fue el que esperaba. ¿Por qué razón? Por asociarme con alguien que no tiene el mismo conocimiento que yo o por consecuencias del sistema del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el creyente tiene la posibilidad. ¿Qué te deja ver la palabra posibilidad? Que no siempre estamos disponibles para que Él sea el que reine y gobierne nuestra vida. Esto es poderoso. Fíjese qué tan poderosos somos, en el buen sentido de la palabra, no lo saque de contexto, qué tan poderosos somos que nosotros decidimos si la voluntad de Dios se hace a través de nosotros. Sirviendo a un Dios creador de todos y de todo lo que hay, el creado limita que se haga la voluntad del creador. El día viernes me tocó ver una situación ahí donde una persona le ordenó a otra persona que anda trabajando con él que juntara una basura. Y esta persona le dijo, ¿qué? Que yo junte la basura. Estoy poniéndola en buen sentido. ¿Qué dijo? Que yo junte la basura. Sí, junta la basura. A ver, póngame la muestra, le decía al jefe, ¿no? A ver, usted hágalo, póngame la muestra. Así estamos. Se me vino y yo
yo miraba que la persona se quedaba callada porque se me vino a la mente así estamos nosotros con Dios. Dios nos ordena qué hacer, nos dice qué hacer, nos dice cuál es el camino, pero nosotros decidimos. El creado no hace la voluntad del creador. Creo que eso está terrible. Gálatas 5:16 explica que en el creyente no hay dos naturalezas, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Por eso Pablo dice, para ir terminando, Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si somos guiados, ¿qué será ser guiado? ¿Qué le hace usted a Firulais cuando está chiquito y se le salió? Vente. Lo guía. ¿Qué hace con una persona que es invidente? Necesita de un guía. Y en ocasiones el bastoncito que traen, con mucho respeto lo digo, no es suficiente. Porque el bastoncito no detecta si vienen carros o no. El bastoncito le ayuda para que no se tropiece o no tope con una pared. Pero el bastoncito no es suficiente. En ocasiones requiere de la ayuda de alguien para que le facilite el cruzar calles, para que le facilite contar el dinero, para que le facilite tomar un transporte. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado, sí, pero requerimos de la guianza del Espíritu para que realmente podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Repito, por eso Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto es, hijos de Dios. En otras palabras, no basta con tener el Espíritu dentro de nosotros, sino hay que permitir que sea el que nos gobierne. Porque, ojo, el Espíritu de Dios ya está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo dejamos siempre que nos gobierne. Y eso, dijeran por ahí, ese es otro paquete. Cuando el creyente no renueva su mente y no rinde su voluntad, aunque sea salvo, sigue siendo esclavo. Gálatas 4:1. Pablo dice, pero también os digo, entre tanto, que el heredero, ¿quién? El heredero. ¿Y quién es un heredero? ¿Quién es un heredero? Aquel que ha recibido una herencia. Dice Pablo, pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada le difiere al esclavo, aunque él sea señor de todo. En otras palabras, gente, hijos de Dios que han nacido de nuevo, son hijos de Dios, pero si siguen viviendo gobernados por la carne, aunque sean hijos, aunque sean herederos, siguen viviendo como esclavos.